sea, desde mi punto de vista, y aquí pues quizá el sindicato se eche encima tal. Lo menos importante de las prácticas, lo menos importante es si te pagan o si no te pagan. Lo menos importante. Lo menos importante de las prácticas, o sea, pensar que las prácticas curriculares tienen una duración que es súper corta para lo que es un ingeniero. Los proyectos de diseño de avión son 5 o 10 años. Cuando entras en un departamento y te quieren dar algo, no sabes nada. Y vas a estar 3 o 4 meses y hay una persona que está hasta aquí de trabajo que te tiene que ayudar y darte algo que tenga cierto nivel, pero no mucho, porque tú te vas. Entonces, la mejor cosa de las prácticas es, en ese tiempo que estás, intentar entrar en la empresa en la que os gustaría trabajar, si es posible, y aprovechar esas prácticas para daros a conocer. Porque aquella persona que durante el tiempo de prácticas yo soy Cristiano Ronaldo y voy a demostrar que soy Cristiano Ronaldo. Doy 4 toques y el jefe de departamento dice, el chaval de prácticas ha llegado y en 2 meses me ha hecho una macro que coge esto, que hace lo otro, me ha sacado un informe. Contratarlo. Llama a recursos humanos y que lo contraten, porque es la mejor entrevista de trabajo son las prácticas. Lo menos importante, el cobrar o no cobrar. Si hacéis las prácticas en una empresa en la que no queréis quedaros, pues ya empezamos mal. Porque es poco tiempo el que está, no va a ser súper útil y desde mi punto de vista lo más importante de las prácticas es eso, el mostrarte y el poder quedarte. Es el mejor proceso de selección y muchísima gente, si hay vacantes, se queda. Yo, bueno, aunque sea lo menos importante, la siguiente pregunta es sobre la situación económica de las prácticas curriculares. Hay universidades como la UPV que ya han dicho que es obligatorio que las prácticas curriculares sean remuneradas. La situación en Madrid, el marco legal de las prácticas curriculares en Madrid, ¿cuál sería, Carlos? A ver, pues ahora es verdad que este año vosotros sabréis mejor, ¿no? Se ha aprobado el Real Decreto 5/2023 que regula pues todo el tema de las prácticas, ¿no? Habéis escuchado seguro lo del tema de los becarios, ¿no? Se ha puesto, vamos, se aprobó hace en junio, pero ha habido una prórroga que va a entrar en vigor el 1 de enero. Básicamente, bueno, antes de entrar un poco en materia, estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que yo, por ejemplo, la perspectiva que tengo desde el punto de vista de asesoramiento jurídico a otras empresas, se valora mucho por todas las empresas del sector espacial vuestra proactividad. O sea, que entréis con ganas y que os avancéis a los posibles retos que os puedan llegar. Yo qué sé, o sea, ser proactivos. O sea, creo que esto es clave en el sector y en la industria. Conozco a muchas personas, sobre todo del sector universitario. Nosotros nos gusta desde el despacho trabajar mucho con el sector universitario y trabajamos con muchos equipos de cohetería experimental o como se quiera llamar, ¿no? Equipos pues bueno, que han montado su propia asociación y lanzan cohetes de pequeño tamaño, pero que a lo mejor te llegan a 10 kilómetros de altura. Seguro que les conocéis. Creo que esto, antes de entrar en la empresa, que una persona esté tan interesada desde la propia universidad en este sector, eso ya es un punto diferencial de cara a la persona que os va a hacer la entrevista y que os va a coger para hacer un proceso de prácticas, ¿no? Entonces, os animo a que en este tiempo en el que estéis estudiando, pues a lo mejor saquéis, o si tenéis alguna inquietud profesional, preguntar. Creo que es muy importante, aunque seguro que lo hacéis, el tema, o sea, LinkedIn. O sea, creo que es fundamental que tengáis vuestro perfil profesional. O sea, eso de cara, o sea, ahora yo lo estoy experimentando, o sea, es una locura la cantidad de conexiones que podéis tener. Entonces, creo que a vuestra edad, oye, pues participar, hacer estos congresos o yo creo que es experiencia que os hace ser diferentes, ¿no? O sea, hay que destacar por algo. Y ya entrando un poco en materia legal, o sea, era un apunte, perdonad, que si no se me va el tiempo, pues bueno, lo del Real Decreto, ¿no?
el Real Decreto no entra a discriminar si es remunerado o no es remunerado. Las prácticas pueden ser remuneradas o no remuneradas. Aquí lo que va a entrar en lo que el gran cambio que se va a producir es la cotización. El empresario, a partir del 1 de enero de 2024, va a estar obligado a dar de alta a todas aquellas personas que estén haciendo su periodo de formación, prácticas o estén de becarios. No me gusta tampoco llamar becarios, periodo de prácticas en la empresa, ¿no? La situación legal, aunque seguramente mis compañeros lo aborden mucho más, bueno, para todas aquellas, o sea, hay convenios colectivos. Entiendo que todo el mundo sabe lo que es un convenio colectivo. Básicamente son aquellos convenios donde se regulan los principios básicos que debe cumplir un empresario con respecto a su trabajador. Jornada laboral, salario, vacaciones, permisos retribuidos, la clasificación del personal, bueno, ¿no? Entonces hay varios puntos donde, pues bueno, son las normas básicas o el requisito mínimo que debe cumplir el empresario a la hora de contratar a un trabajador. En el sector espacial, y seguramente conozcáis, lo mejorará mucho más mi explicación, hay un convenio específico, ¿no?, para la ingeniería y los trabajadores de la industria aeroespacial, ¿no? Tampoco me voy a meter en materia, digo, ahí se regula pues eso, salario mínimo, pero digo, que sepáis, o sea, que a efectos prácticos hay un convenio colectivo para la industria del sector aeroespacial que, pues eso, que regula unos mínimos a la hora de entrar a una empresa. Entonces, sería consultar el convenio colectivo, que es si no me equivoco, del 7 de octubre del 2019. Está publicado en el BOE. No sé si queréis añadir algo. Sí, es que es un tema muy interesante porque ha cambiado mucho en los últimos años y no podemos estar más de acuerdo con lo que ha comentado él, ¿verdad? Que lo más importante, efectivamente, empezaba Santiago diciendo igual se conecta todo lo contrario. Efectivamente, cuando vais a hacer prácticas, fijaros cómo cambia la cosa. Si hubiéramos estado hace 10 años aquí sentados hablando de vosotros, estaríamos hablando de los becarios o las becarias. Llevamos mucho tiempo, y eso sí que ahí sí que ha habido muchísimo trabajo detrás, desde la parte social, para proteger a ese perfil de personas en prácticas. Entonces, como bien ha dicho desde la parte legal, pues hemos generado un convenio que no existía, un convenio muy moderno, para que se ha firmado en estos años de atrás, donde se protegen las condiciones y los derechos de las personas que vais a entrar. ¿Por qué? Porque hay una cosa que debéis de buscar sí o sí, y debéis de centraros. Y en 2023 ya debéis perseguirla, sin miedo. Y si no os la dan, es mejor que salgáis corriendo. Y es que vais a aprender una profesión. Vais para completar un currículum. No vais a ser lo que hace 10 años estaríamos hablando aquí de mano de obra barata. Porque las personas que salís de la universidad, como bien ha dicho Santiago, tenéis muchísimo que aprender, pero tenéis una inteligencia de preguntas. Entonces, en cuanto se os dan las cosas, empecéis a resolver. ¿Qué pasa? Que si me empecéis a resolver y yo consigo que en vez de enseñaros, pues me coloquéis cajas, y fijaros lo que os voy a decir, entráis en una empresa de ingeniería y me habéis colocado todas las cajas del archivo y encima prácticamente gratis, pues hemos tenido un ingeniero o una ingeniera colocando cajas durante 6 meses y esas son las prácticas que habéis hecho. Hoy en día eso es inadmisible. Entonces es importante que cuando lleguéis a una de esas empresas de referencia, que también estoy de acuerdo con ellos, intentar buscar empresas de referencia. Pero no todas las personas que estéis aquí lo vais a conseguir, ¿vale? Entonces, habrá personas que vayáis a empresas más chiquititas y os vais a encontrar, ahí sí os vais a encontrar esa dificultad. Esa dificultad que ya dependerá de vosotros y de vosotras, lo que queráis para vuestra vida. Yo esa recomendación es que desde el minuto 1 defendáis vuestros derechos. Y si veis, y además hay un detalle muy importante, y esto va asociado al término que se dice de becarios y becarias, es un colectivo que está muy expuesto al acoso. Y el acoso no es algo que hablaremos hoy de ello, pero es un término general donde hay muchos tipos de acoso. Entonces, en el acoso laboral nosotros hemos escuchado este señor a nuestros propios compañeros, que es el becario de mierda, la becaria de mierda, ¿vale? Ese tipo de comentarios inadmisibles
que sí os recomendamos que desde el minuto 1 que entréis a hacer prácticas, seáis ingenieros e ingenieras en prácticas, con ese estatus. Y vais a aprender con un tutor de la universidad, con un tutor de la empresa, con unas obligaciones y con unos derechos. Pero lo que os digo, el respeto ante todo. Entonces, son detalles que no os contarían, salvo que hacéis unos foros buenísimos y es la oportunidad para contaros este tipo de cosas. Este tipo de cosas. Los que no están ahí sentados, salvo que se lo contéis vosotros, llegarán a las prácticas y no sabrán de hacerlo. Los que estáis aquí, debéis de saber que tenéis que garantizar vuestro respeto. ¿Vale? Os tienen que respetar. Entonces, aquí, como bien ha dicho Santiago, lo importante no es el dinero, es que acabéis unas prácticas, como bien han dicho ellos, es el mejor escaparate, porque son 6 meses. Una entrevista de trabajo es muy complicada. Y también aprovechamos para decir, no sabéis si no os cogen en alguna empresa, porque es muy difícil una entrevista de trabajo. De hecho, es el trabajo más difícil que vais a tener, la entrevista de trabajo. Pero una vez que os den la oportunidad de hacer unas prácticas, que entre comillas es más sencillo entrar en prácticas que te den un trabajo fijo, esos 6 meses son oro, porque vais a poder demostrar quiénes sois. Entonces, aprovechadlo, pero lo que os digo, siempre y cuando se respeten las condiciones que vosotros tenéis que tener como personas en prácticas. Y hemos hablado de prácticas curriculares y prácticas extracurriculares un poco mezcladas, pero yo sí quiero hacer la distinción porque las prácticas que haces durante el grado para la asignatura de prácticas son curriculares, pero una vez terminas el grado y entras al mercado laboral, muchas veces es muy difícil conseguir un contrato laboral. Es mucho más fácil entrar haciendo prácticas extracurriculares y luego después conseguir ese contrato. Este ha sido mi caso, también ha sido el caso de muchos compañeros y compañeras de la universidad. Y quería preguntarte, Alondra, ¿cuál es tu caso particular? ¿Cómo entraste tú en la empresa? ¿Has tenido ese tipo de problemas? Sí, mi caso es parecido al tuyo, yo creo. Hice las prácticas curriculares en nuestra empresa y en mi empresa actual en un contrato de prácticas hace ya un par de años y luego ya me quedé como mirada de academia, ¿sabéis? Sí que estoy muy de acuerdo con lo que habéis comentado de que lo más importante no es la remuneración, sino el respeto, cuánto se aprende, si te dan responsabilidad o no, si te gusta lo que estás haciendo. Y todos, o sea, os invito a replanteárselo desde muy pronto, empezando las prácticas. Si no te gusta, pues no sigas, a lo mejor no es para ti y hay muchas otras oportunidades porque pues no pierdas el tiempo. También mencionar que aunque no sea lo más importante ni mucho menos, si son remuneradas o no, sí que limita a quienes pueden acceder a estas prácticas. En mi caso, y yo sé que es el caso de mucha gente, que si estás trabajando mientras haces la universidad o no vives con tus padres, pues es imposible hacer unas prácticas, además que no sean remuneradas. Entonces, hay muchas prácticas para ingenieros que sí que son remuneradas, bien, y que no es lo más importante y tienen que ser cosas que te gusten y que hacerlas bien y que tu tutor sea capaz de enseñarte lo que necesitas, pero es algo que es bastante importante para mucha gente, no para todo el mundo, pero para mucha gente sí que es un factor limitante. Luego tenía otra última pregunta antes de cerrar este bloque y cuando cierre el bloque abriré por si alguien aquí tiene alguna pregunta relacionada con las prácticas. Hemos hablado sobre el tema de la cotización, la nueva ley, y quería preguntar si hay alguna diferencia entre estos dos tipos de prácticas en el tema de la cotización. No sé, Carlos, si tú lo sabes. O sea, pues, a ver, prácticas curriculares y extracurriculares. Básicamente, la distinción está cuando las prácticas se están haciendo dentro de un marco de formación, cuando un alumno está matriculado en un curso, pues, y es obligatorio que parte de esos créditos están destinados pues, a una enseñanza en empresa o sea, una enseñanza fuera de la universidad, ¿no? Y las prácticas extracurriculares son aquellas que se hacen fuera de los créditos, pero hay una serie de, pues, como de requisitos. Básicamente, si no me equivoco, estas prácticas extracurriculares solo son posibles si se hacen dentro del periodo de 3 años después de acabar pues eso, el grado o el máster que se está haciendo. Es importante también recalcar, y creo que lo habéis apuntado bastante bien,
el tema de que una persona que esté haciendo un contrato, un periodo de formación o de prácticas, no puede suplir las labores que tiene que hacer un trabajador. O sea, aquí o sea, a lo mejor es una línea un poco delgada, pero creo que Alfonso lo apuntaba bastante bien. Pues eso, o sea, que si contratamos o si la empresa o el empresario decide contratar a una persona en prácticas, no puede hacer labores o no puede contratarla para suplir las labores que debiera hacer un trabajador normal. Entonces, bueno, eso es una línea delgada en algunas ocasiones, ¿no? Porque, por un lado, a lo mejor poniéndome más en la piel del empresario o de la empresa, bueno, al final, sí, al estudiante en prácticas o a la persona que esté en prácticas, se le quiere enseñar, ¿no? O sea, también hay una buena diligencia del empresario de, oye, enseñarte todo lo que puedes hacer o potenciar tu aprendizaje, pero siempre, pues eso, ¿no? Respetando la delgada línea de no, tampoco te puedes ir mucho más allá porque tampoco puedes hacer esas labores del trabajador, ¿no? Bueno, no sé si queréis añadir algo. O sea, Totalmente de acuerdo. Un aporte, porque es verdad que hablamos de la ley de becas, ¿no? El estatuto que se acaba de acordar. Eso es importante. Desde Airbus, como bien ha dicho, tenemos un convenio propio de empresa, luego está el sectorial de industria, provinciales y demás. Claro, el convenio de Airbus, en sus inicios, llevamos 6 convenios interempresas, eso quiere decir que todo el grupo que formaba ese casa entonces es el mismo. Pero bueno, porque son 22 convenios ya firmados, ¿no? En la compañía desde que se podían firmar convenios. Ya recogen muchas de las cosas que ahora se han puesto en un estatuto. Esto es fundamental sobre todo para otras empresas que no son Airbus, que no son Repsol, que no es simple decir empresas que los compañeros que venís a hacer prácticas, y digo compañeros, porque cuando vemos allá a los compañeros de práctica, los tratamos como compañeros, tenemos sus dudas, es verdad que todavía hay partes del convenio que nos aplica, pero cuentan con, en este caso, con comisiones obreras desde prácticamente cuando les conocemos o cuando vienen a conocernos, ¿vale? Que eso sería ya pues la discusión, ¿no? Cómo se acercan los compañeros que cuando inician una vida laboral a la parte social. Será Llegaremos. Pero importante es que esto se firma sobre todo para las empresas, ¿no? La delgada línea roja, eso es muy complicado, pero todos conocemos y seguro casos en la familia y amigos de que me han hecho un contrato en prácticas, soy becario y es que justo tenían una persona de baja. Bueno, eso hay que tenerlo, sobre todo fundamentalmente vosotros y vosotras, para que no pase. Y completamente de acuerdo con que las prácticas lo que hay que hacer es aprovechar para aprender. Que es la clave, o sea, el aprendizaje, esos 6 meses, 6 meses que hablamos ahora, prorrogable otros 6, o sea, pueden ser 6 meses, prorrogable otros. No cerremos a los 6 meses si nos da la oportunidad de seguir otros 6. Y aún encima, aunque no sea lo más importante, pero es importante no remunerar, como ha dicho la compañera, es importante para que sea igualitario, ¿no? Es decir, hay muchos ejemplos como la carrera judicial, ¿no? Quien puede ser juez, pues complicado, ¿no? Por eso las oposiciones pues tienen que tener este tipo de ayudas, ¿no? Sí, completamente a todas las privilegios y tema ahí importante, me ha venido a la cabeza, tema de la responsabilidad, ¿no? También, o sea, al final hay que ponderar, o sea, que una persona que está haciendo prácticas no tiene la misma responsabilidad que puede tener un trabajador, o sea, de cara, pues yo qué sé, hacer cualquier labor, ¿no? Entonces, bueno, que también, o sea, son 2 figuras distintas que tienen que estar bien diferenciadas, porque también, pues bueno, pues eso, el grado de responsabilidad, a lo mejor, pues sí, bueno, yo lo diría, sobre todo la responsabilidad, ¿no? Desde un punto de vista a lo mejor más jurídico, sería ese punto, ¿no? A tener en cuenta. Seguramente cuando hagáis prácticas curriculares la responsabilidad que os den sea mucho más baja, porque la probabilidad, bueno, que estáis estudiando y vais a continuar, y cuando hagáis prácticas extracurriculares que hayáis terminado y estéis dentro del periodo que todavía se pueden hacer, os den más responsabilidad porque están pensando en la contratación. Y ahí está la delgada línea roja de cuando te están considerando ya un egresado de la universidad con tu título, con tus competencias profesionales, y cuando no. Pero vamos, otro tema importante que no es de prácticas es el tema de la responsabilidad. Vosotros, cuando salís de la universidad, en esta carrera, en el grado, o los que salgáis del máster,
tenéis la responsabilidad de vuestro trabajo. O sea, no es el ingeniero aeronáutico, el ingeniero técnico aeronáutico es como un médico, como un abogado, es una profesión regulada que tiene responsabilidad. Entonces, cuando hagáis de técnicos y apliquéis vuestros conocimientos técnicos, da igual que un manager te presione para que saques algo. Porque no es que mi jefe me ha dicho tal. Bueno, tu jefe te ha dicho tal, pero el que ha firmado y el que lo ha sacado eres tú. Y tu jefe va a decir, yo tenía prisa, pero si tú has dicho que estaba ok, yo entiendo que está ok. O sea, la responsabilidad va a ser vuestra, por muy grande que sea la empresa. Bueno, aprovecho este momento para decir que si tenéis alguna pregunta relacionada con este tema de las prácticas, levantad la mano, hay un micrófono. Gracias. Hay que encenderlo, no sé si está encendido. Intento usarlo. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va tanto para Carlos como para los representantes del sindicato. Si nos podéis explicar un poquito más cómo se podría ver el convenio y la categoría profesional que tendría una persona en prácticas, o si hay una especializada solo para gente que acaba de empezar, o le corresponde a superior, inferior. Claro, sí. ¿Cómo se podría analizar esa cotización? Esa pregunta es muy interesante, porque cuando tenéis cualquier contrato con una empresa, siempre vais a tener que fijar en dos cosas. ¿A qué convenio os ubican? ¿Vale? El contrato tiene que poner en qué convenio vais a estar establecidos y cuál va a ser vuestro puesto de trabajo. O sea, esas dos informaciones son clave. Es como una matriz y el mapa del tesoro. Te dicen quién eres y a qué convenio vas. Entonces, puedes entrar al convenio y leerlo. O, como hablaremos luego, o si no, como os invitamos a que investiguéis a partir de hoy, hablaríais con vuestros representantes sindicales y os ayudarían a entender esos convenios que a veces tienen 300 páginas o los estatutos del trabajador que pueden tener 1000 páginas y puede ser un poco difícil de entender. Pero acuérdate, una matriz que te diga quién eres, cuál es tu categoría y a qué convenio estás asociado. Nada, Un Carlos. matito, digo por la cotización en la seguridad social. Todo lo recoge, ¿vale? Aproximadamente no llega a los 9 euros lo que él paga al trabajador, en este caso paga a la seguridad social. Y 40 y pico, 48, casi 50 euros lo que es la empresa. Esto viene un poco a relación también como cuando es trabajador por cuenta ajena, ¿eh? Cuando vemos nuestras nóminas, cuando no es trabajador, supongo que sí, el 4,7 de seguridad social, la empresa está aportando, creo que es prácticamente un 40% de lo que luego a ti te remunera. Por eso digo que cuando eres trabajador por cuenta ajena, que es algo que también hemos tenido ese debate, ¿no? Todo esto está enfocado a trabajadores por cuenta ajena. Seguramente que alguno de nosotros, alguna, unos años le veamos como con su propia empresa. ¿Vale? Eso es otro debate, ¿no? Pero si la pregunta era por lo de la seguridad social, el tema de cotizaciones, el dinero va por ahí, ¿vale? A nivel de Airbus, cuando entra una persona en prácticas depende de varias cosas. Bueno, la práctica es el acuerdo curricular, tiene una práctica. Luego también tengo muchas empresas, muchas prácticas que tienen gobiernos franceses, ¿vale? Que llamaban antes, no sé cómo se llama ahora. Eso es también la remuneración, esas con empresas francesas fuera del banco. Pero a nivel de convenio, por ejemplo, acabamos de celebrar las elecciones sindicales en Airbus, 13.000 y pico trabajadores, no pueden votar. No somos sus representantes todavía legales como comité de empresas. No es un contrato de la empresa directo. Luego ya son los contratos en prácticas, que eso sí que soy trabajador, como los que firmaban y 2 años de prácticas. Y otra preguntita, ¿una persona con contrato en prácticas podría ser representante del sindicato o delegado? Sí, el único requisito que exige el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que es lo que dice es cómo hacer un sindicato, cómo hacer un comité. Tengo que estar afiliado, no puedes hacer tu sindicato, ¿no? Otra cosa es el poder que para ser elegible, para ser representante de los trabajadores, tienes que llevar 6 meses de antigüedad en la compañía, y ahí está la clave, en la compañía. Si eres de y llevas 5 años en una empresa, 2 años, tampoco puedes ser representante de esos trabajadores. Esa es una. Y luego, para poder votar, es un mes de antigüedad en la empresa.
va más por los meses de antigüedad y que tengas contrato con la empresa que por ser de prácticas, indefinido, tiempo parcial, todos. Vale, vamos a ver. También de cara a empresas pequeñas, el empresario no se puede oponer a que haya un representante de los trabajadores. Vale, perdón. El mínimo a partir del que la ley empieza a hablar es de 6 trabajadores para los representantes, pero aunque sea de menos de 6, imaginaros que son 4 personas las que lo componen, si esas 4 personas están de acuerdo, por mayoría pueden tener una representación de los trabajadores. O sea, por poder siempre puede haberla. Lo normal es que os encontréis sin información. Cuando entréis en una empresa, lo normal, y yo ahí voy a entender a los empresarios, ¿vale? Les voy a entender. Porque evidentemente muchas cosas, pues es mejor o más fácil, o vamos a ver cómo, para ellos, si no tienes el conocimiento de tus derechos. Pero es como ciudadano. Si tú como ciudadano desconoces que puedes ir a un centro de salud y que te van a atender gratuitamente, pues te vas a tu médico privado y pagas 30 euros por una consulta. Imaginaos que desconocíais que puedes ir a tu consulta de la Seguridad Social. Pues aquí es igual. Si tú desconoces que tienes una serie de derechos, pues a lo mejor el día que esperan a tu padre o a tu madre, pues vas a trabajar porque no sabes que ese día te lo puedes coger libre. Por poner un ejemplo así muy complejo. Entonces es importante que os informéis cuáles van a ser vuestros derechos, porque obligaciones vais a tener un montón, por la semana pasada también. Pero obligaciones vais a tener un montón. No perdéis vuestros derechos. Bueno, mi pregunta iba más dirigida a Londra, ya que he estado más cerca del tiempo en la universidad. Y mi pregunta es más nada, ¿cómo encuentras las prácticas? Si te ofreces tú o vienen las empresas y ¿cómo las encuentras? Pues una cosa es mi caso particular y otra cosa es en general. Yo las encontré en una página de estas de que hay por 3.000 con InfoJobs o Talenteca o LinkedIn o cualquier cosa. Y yo pues eché a varias, se me llaman estas y ahí empezó el proceso. También en eventos como este se puede ver mucha gente de empresa y me han ofrecido trabajos a través de contactos que hice en eventos como este o en otros eventos que puede organizar el Colegio de Ingenieros o otras conferencias en un montón de formas distintas. A través de la universidad, contactos con profesores también se puede. Pues vamos a pasar al segundo bloque, el bloque de posgrado. Voy a hacer solamente una pregunta en este bloque, pero va a ser una pregunta doble. Primero a nivel máster y luego a nivel doctorado. La pregunta en general es ¿qué aporta? ¿Qué aporta hacer un máster? ¿Qué aporta hacer un doctorado? Y en concreto en el máster, ¿qué aporta hacer el máster habilitante? En concreto, ¿y qué diferencias tiene con cualquier otro máster? Santiago. Bueno, pues como decían al principio, la diferenciación es lo fundamental que os va a abrir puertas en el mercado laboral. Hay que diferenciarse. Ya estáis diferenciando de otra mucha gente, habéis cogido el grado de aeroespacial, ¿vale? Y eso abre unas ciertas puertas. En la empresa, en Airbus, pues hay aeroespaciales, hay industriales, hay telecos, hay muchos aeroespaciales en nuestro sector, en nuestro ramo. Cualquier cosa que le vayáis añadiendo os va a diferenciar, que habléis árabe, que todo es una diferenciación, porque van a surgir proyectos, el sector en el que vais a entrar es un sector global, no es para nada local, y vais a moveros a lo largo y ancho del mundo. Entonces, un posgrado es casi obligatorio. Sí que es verdad, y yo pues lo entiendo, y lo entiende también el sector, que el grado es duro y cuando a uno le cuesta el grado un poquito más en tiempo, pues las ganas de seguir al posgrado se van reduciendo, ¿vale? Pero darle duro y seguir al posgrado porque es fundamental y abre muchas puertas. Luego, en las grandes empresas se empieza a implantar lo que es carrera técnica, carrera de gestión. En la carrera técnica, el posgrado es
casi obligatorio. En la carrera de gestión es un posgrado diferente, un MBA, un tal, otras cosas, pero si queréis seguir ejerciendo como ingenieros, el posgrado técnico es casi obligatorio para hacer carrera técnica. Y luego, dentro de todo el abanico que hay un montón de posgrados y muy buenos. Nosotros informamos, desde el colegio informamos el tema del máster habilitante. Cuando hacéis un grado, aunque está en la página web de todas las universidades y tal, hacéis un grado y sois graduados en Ingeniería Aeroespacial, mención X, aeronaves, navegación, lo que sea. Y las competencias profesionales que obtenéis son las de ese grado. Cuando uno va al máster habilitante, coge las competencias de todos los demás grados de aeroespacial. ¿Quién lo valora? Pues la industria lo valora. Obviamente hay industrias, pues Airbus tiene su propio máster con la Carlos III, donde intenta coger a la gente de ese máster que venga ya del máster habilitante. ¿Coger otro máster? Bueno, nunca. O sea, nunca vais a terminar de estudiar. Porque yo salí en el año 2001 de la escuela, de la universidad, y lo que a mí me enseñaron ahora es una mentira muy gorda, porque eso ya no es así. No se fabrica así, esos materiales no son así, porque estamos en una industria donde lo que era verdad ayer es mentira hoy. Y ya dentro de 15 años, o sea que es formación continua. Mucha gente, cuando da vueltas por la industria, Airbus, AENA, tal, si quiere ir a una oposición, por ejemplo, hay dos cuerpos, el cuerpo de ingenieros técnicos y el cuerpo de ingenieros aeronáuticos, y sin el máster habilitante no te puedes presentar a la oposición del cuerpo de ingenieros. Y la diferencia es bastante apreciable. O sea, es ir a un posgrado, el posgrado del máster habilitante te abre todas las puertas, el grado te abre una, y el del máster habilitante te abre 3, 4 puertas más. El que tenga muy claro que quiere ir a espacio, pues que se olvide del habilitante. Bueno, luego está el tema económico que decía, estudiar un grado ya cuesta, te lo tienes que poder permitir, ¿vale? Estudiar un posgrado, además de que las tasas son algo superiores, cuesta. Y además, si lo compaginas con trabajo, porque ya quieres trabajar. El que se lo pueda permitir, que haga el grado, el máster habilitante y otro máster, el especialista. Aquí lo dejo. ¿Y el doctorado? El tema del doctorado, a día de hoy, nosotros desde el colegio hemos intentado impulsar, montamos un foro con todas las universidades y hemos intentado impulsar un modelo de doctorado que ya se empieza a implantar en algunas universidades. La Universidad de Cádiz lo tenía muy bien coordinado con empresas. El principal problema de los doctorados hasta hace no mucho, y está cambiando, es que eran lo que se llama doctorados de papel. Eran publicaciones de cosas muy universitarias, muy lejos de la realidad, y que el único sitio donde se valoraba realmente era en la propia universidad. Ahora ya hay empresas, sobre todo las grandes empresas, que tienen departamentos donde tienen gente desarrollando tesis doctorales de cosas y problemas que les preocupan. La Universidad de Cádiz tiene una serie de acuerdos. En el País Vasco tienen un acuerdo entre universidad, centros tecnológicos y empresas, de manera que ese doctorado es la figura, vamos, del doctorado industrial, que no sé si lo han mencionado mucho por aquí. El doctorado industrial te permite desarrollar una tesis doctoral de un problema de la industria. Bueno, pues es fundamental. De momento, desafortunadamente, en España no se está valorando mucho el tema del doctorado. En países como Alemania, el que tiene un doctorado es como Dios y hay que llamarle doctor. Y no acepta otra cosa, y aquí en España, bueno, empieza ahora, pero yo creo que lo necesario es ir hacia el doctorado industrial. Aporte para acompañar con un caso real de una empresa como la nuestra, pues Airbus, para que veáis la inversión que puede suponer estudiar. Hasta ahora no hemos querido meter el tema económico porque hemos dicho que era importante, pero fijaros que cuando entráis os van a pedir una serie de cosas. Y estaba aquí mirando los datos y si entras sin grado, o sea, sin el máster o con el máster, la diferencia es de 3.000 euros anuales para el que entra. Y la diferencia en una carrera profesional de 4 años es que a los 4 años el que tiene este máster habilitante va a ganar 10.000 euros más que cuando entró, y tiene que esperar 6 años el que no. Entonces ahí tienes 2 años
en el que luego todos esos salarios se van actualizando y no solo eso, sino las categorías profesionales que te dan acceso a puestos mejores. Entonces es una inversión. Lo que hay que entender lo que dice Sandra, que al final necesitas una gasolina para poder llegar y no todo el mundo tiene esas posibilidades. Entonces, los que sí que las tenéis, de alguna manera, o bien por becas, o porque vuestras familias os pueden ayudar en esos estudios, no lo desaprovechéis. Es una oportunidad de oro. A ver, los estudiantes no pensáis como si fuera casi vuestro padre, pero es que es algo que no se ve ahora. Desde luego, los que estéis aquí, yo creo que no hay que decirlo, ¿no? Porque el que está aquí es porque tiene interés. Pero ese momento donde alguien que estudia en ingeniería y le llaman sus amigos y sus amigas, oye, que nos vamos a una fiesta el jueves a pasar lo que viene, y tú dices, joder, pues yo tengo examen. Qué brutal. Eso lo tiene una recompensa. Sí que es verdad que a lo largo de los años, en mi experiencia personal, por ejemplo, pues ha merecido la pena. Yo estudio un montón, también estoy de acuerdo con ellos, que he seguido estudiando. Yo me he tenido que reinventar prácticamente cada 2 años y he seguido certificándome y consiguiendo titulaciones diferentes. Porque al final, si quieres estar en el día, pues tienes que seguir estudiando. Eso, lo bueno, alguien que sabe de ingeniería como vosotros, sale con la cabeza preparada para eso y sabe lo que es ese esfuerzo de estudiar. Lógicamente, eso se nota cuando compartes con compañeros que no han tenido esa facilidad para estudiar o ese compromiso para estudiar. Y, joder, pues les cuesta más. Vale, les cuesta más porque no están entrenados. Otras cosas las hacen mucho mejor. Pero eso sí que es verdad que nosotros tenemos una ventaja competitiva, aprender. ¿Vale? Y ese aprender se suele repercutir en dinero, condiciones laborales y condiciones y estatus, como bien ha dicho Santiago, laboral. Solo una precisión, que conste que yo no digo que el dinero no sea importante, ¿vale? Porque el que me conoce sabe que cuento los billetes como el tío Gilito. No es importante cuando empiezas, ¿vale? Luego hay que hacer valer los años que habéis estado aquí y si continuáis esos años. Eso hay que ponerlo en valor y os lo tienen que pagar. Al principio, bueno, pues llegas y aprendes, demuestras y vas exigiendo según te das cuenta que tú aportas, ¿vale? O sea, el dinero es importante, porque hay que pagar la hipoteca, hay que pagar el coche, pero es importante al principio, ¿vale? No quiero que se malinterprete. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre másters, doctorados? Yo tengo 2 preguntas. La primera, ¿recomendáis quedarse en España, terminar el máster o eso, o irse fuera? Y la segunda es que si tenemos las mismas condiciones laborales fuera de España que dentro. Te contesto. Las condiciones laborales en España son un poco inferiores al resto del mundo. Entendiendo por mundo el primer mundo, en Francia se gana algo más, en Alemania se gana algo más, incluso dentro de la misma empresa. Yo estuve trabajando en Airbus y mantengo relación con muchísima gente de Airbus y tengo muchos casos que tengo gente en Alemania que depende de mí que gana más que yo. O sea, el dependiente gana más que el jefe. Eso pasa porque el nivel de vida es más alto, porque las condiciones son las que son y los entornos son los que son. Todo el mundo quiere salir fuera. O sea, aún así no se gana mal en España. Hay que ir viendo, tenéis que ir viendo las ofertas. A mí particularmente no me gusta mucho cuando las ofertas laborales no ponen el salario, porque dicen, no, es según la valía del candidato. La valía del candidato no, porque tú tienes el puesto definido y te vale el que te vale, y el que no te vale no le puedes coger, con lo cual deberían poner todas lo que es el sueldo, ¿vale? Eso vais viendo un poco para ver los rangos salariales. Salir fuera, pues yo creo que no conozco a nadie de toda la gente del sector con la que he estudiado o he trabajado que no haya salido.
Prisa, pues depende, es mejor salir al principio porque llevan menos cargas, hay cargas, entre comillas, es más fácil, porque no tienes hijos, no tienes, y es más fácil moverse, luego cuesta más. De hecho, luego no quieres moverte y la empresa te va a querer mover. Hay un proyecto, un nuevo avión, hay que ir a Toulouse, tenemos la sede, o trabajas en Arnova, hemos cogido un nuevo proyecto con Embraer, hay que ir a San José dos Campos, en Brasil, y tú eres el responsable de estructuras y te ha tocado. Y es que tengo un niño pequeño ya. Entonces así. Vas a estar 2 años. O sea que salir, vais a salir todos. Mi recomendación es que pueda que salga al principio y algunos de los que salen al principio luego ya no vuelven. Y no hay prisa. O sea, mi recomendación es que no tengáis prisa. Porque salir vais a salir. Y el que sea viajero, además la empresa y las empresas del sector detectan a los ingenieros viajeros, vamos a decir, y entonces constantemente le ofrecen. Oye, que hace falta, hay 3 vacantes, no sé dónde, que viene, sea de aeropuerto, sea de aeronave, sea... Si el que ha salido a Brasil 2 años, cuando vuelve a Madrid le van a ofrecer Dubái, o le van a ofrecer 20.000 destinos. Y hay gente que le encanta ese tipo de vida. Y hay gente que no vuelve a España y hay gente que no quiere viajar. O sea, yo diría que lo malo es el que no quiera viajar, que va a viajar. O sea, no tengáis la cosa de que no vais a viajar. Que vais a viajar seguro. Y me deja para comprimir un poco lo que tenemos después y ya mi recomendación sería la siguiente, porque al final es buenísimo lo que ha comentado Santiago. Yo para una oferta de empleo, lo que me haría sería siempre desde el principio una matriz de prioridades de cada uno, porque somos todas las personas diferentes. Cada uno buscamos un objetivo en la vida y cada uno en cada momento va a buscar un objetivo diferente. El yo de ahora no va a ser el mismo del yo de dentro de 5 años, ni es el yo de hace 5 años. Entonces, dar una recomendación generalista de, oye, ¿te cogerías un trabajo fuera de España? Pues a lo mejor tú te vas y vienes el tío al fin del mundo y la chica que te sentada al lado es la más desgraciada del mundo porque se ha ido a Francia y lo ha pasado fatal. Entonces, es importantísimo que cada uno sabéis vuestra matriz de lo que buscáis y que lo que busquéis en el mercado laboral implica ajustarse a esos principios que vosotros tenéis de vida. Porque si dejáis que la vida laboral os desarrolle, esto también es importante, si dejáis que la vida laboral os desarrolle y os domine y no vosotros dominarla, vais a vivir siempre infelices porque vais a estar donde no queréis estar. Entonces, cuanto antes seáis capaces de encontrar vuestro sitio, y yo he conocido, como he dicho Santiago, he conocido gente feliz estando el lunes en Pekín y el martes en Hanoi y el miércoles en París, que ha vivido en Albacete de 25 años y está contenta. Entonces, y a todos les ha ido bien a su manera. Pero también los he conocido al revés. El que ha estado dando vueltas y toda la vida ha estado asqueado, y el que se ha quedado 25 años en Albacete y toda su vida se ha querido ir y no se ha ido. Entonces, buscar vuestras prioridades e intentar conseguirlas. ¿Vale? Y en cuanto a condiciones laborales, efectivamente son diferentes. Lo que tienes que enterarte allí donde vayas es qué condiciones son las que te van a cubrir. Y cuidado con los ingenieros viajeros, además te compro me ha encantado el concepto. Ya me lo voy a quedar para siempre, de verdad, gracias. Porque si una empresa detecta una persona a la que puede ir de manera individual para negociar las condiciones de manera individual y salirse de un convenio colectivo que cubra a toda la empresa, siempre va a salir perdiendo. Imaginaros que. ¿Vale? Entonces, imaginaros un ejemplo. Mi empresa va a hacer una carretera en Costa Rica y se va a 2 o 3 personas de estas que conoce, que son ingenieras viajeras, y les hace una oferta. Entonces, estas personas se van súper contentas a ganar 4.500 euros al mes a Costa Rica y se van 2 años. Y cuando vuelven, su primera nómina es de 1.400 euros. Y dicen, coño, ¿qué ha pasado? ¿Vale? Bueno, yo te estaba pagando un plus que negocié contigo y ya no estás en Costa Rica, pues ahora vuelves y vuelves a ganar 1.400 euros. Ya, pero los 2 años que he estado fuera, mi estatus profesional, no, yo te voy a pagar los 1.400 euros que te pagaba cuando te fuiste. Entonces hay que tener cuidado con eso porque eso pasa. Cuando la empresa detecta a alguien y le ofrece el caramelito,
¿vale? Pues, a ver, lo interesante es llegar a un punto intermedio. Esa relación es la que todos ganamos. Los empresarios los hay de todos, los hay buenísimos y los hay, pues, que van a buscar siempre las cosquillas, los hay buenísimos. Entonces, siempre intentar buscar ese punto intermedio donde todos salgáis ganando. Que no os engañen. Ese es el tema. Que no os engañen, sino que, bueno, sea una cosa que os interese y siempre que podáis ir cubiertos por un convenio, iréis más seguros, aunque penséis que lo que habéis negociado es mejor que cualquier otra cosa. Si negociáis algo con vuestra vida, seguramente tengo una letra pequeña que os sorprenda en algún momento. A los 2, a los 3 o a los 5 años. Os va a sorprender. ¿Vale? Y otra cosa es que lo que vais a encontraros fuera, o casos como el sindicato, es que la gente que estudia ingeniería somos más dúctiles y somos menos asociativos. Se nota, menos afiliación a sindicatos, menos afiliación a colegios profesionales, aunque sea en nuestro caso la afiliación sería obligatoria, vamos a decir, ser colegiado es obligatorio si vas a trabajar, aún así, pues no hay una persecución de la ley, la gente tal. El concepto este de que la unión hace la fuerza no cala mucho en la ingeniería, no cala y eso hace pues que pase eso, el concepto de ingeniero viajero donde hay mucho bueno, pues que uno intenta progresar en la empresa y piensa que si exige sus derechos no va a protestar, o sea, si protesta y exige sus derechos no va a progresar y ese tipo de cosas, eso lo veréis. Y negociaciones hay muchas que son individualizadas y no grupales, ¿no? Y lo que ha dicho estoy totalmente de acuerdo, o sea, cada uno que se marque su matriz de prioridades y diría más, o sea, te ha preguntado antes, ¿me van a ofrecer las prácticas? Nunca os esperéis que nadie os ofrezca nada. A usar el método go for it. Lo quiero, veo dónde está y voy a por ello. ¿Qué necesito? ¿Qué buscan? Pues para ir a Francia que quiero ir, piden tal. No lo tengo, pues lo consigo por aquí y me voy. O sea, ir detrás de aquello que busquéis y no esperéis. Y si vais en grupo, mejor que individual. Asociándose a sindicatos, a colegios profesionales, en asociaciones, a la unión, está claro que hace la fuerza. Carlos, no ha ocurrido con tú, por ejemplo, te vas a una empresa fuera y estás unos 10 años o te vas subiendo el estatus de trabajo, pues si vuelves a una empresa de España, cobras lo mínimo que se tendría que cobrar en España, o te hacen una media con lo que estabas generando fuera, o te siguen pagando lo mismo que estabas ganando fuera. No tiene nada que ver. Vamos, si es dentro de la misma empresa, pues se dependerá del puesto al que vengas. Claro, pero en el caso que sea otra empresa. Pues entonces tú tienes que poner en valor, o sea, tú estás en Alemania, llevas 10 años y eres el responsable de cargas de vuelo. Y sale un puesto en una determinada empresa, tú te postulas y en la entrevista cuando te hablan de salario, tú dices tu rango salarial, si tienes capacidad de negociación, que no siempre se tiene. Si estás dispuesto a aceptar eso, porque hay gente cuya prioridad, el matriz de prioridades, que te ha dicho perfectamente, es tu prioridad es volver porque tienes 45 años como yo y tus padres están mayores y te quieres volver por estar cerca y allí estás ganando 85.000 y aquí te ofrecen 60, tú tienes que poner en una balanza, si pierdes, vas a exigir más, pero tú sabes que vas a aceptar, por ejemplo, y tú negocias al máximo, pero tú sabes que vas a aceptar. El entrevistador no tiene que saber que tú vas a aceptar porque tienes un problema familiar y ya está, pero le va a dar igual lo que tú ganes allí porque ellos buscan una persona aquí y tú eres un candidato más. O sea, es tú poner en valor y ser el mejor candidato y, bueno, pues teníamos pensado 60, pero te vamos a pagar 65. Pero es una negociación. Que seguramente Carlos nos lo va a explicar mejor, porque las condiciones de cada país laborales son no las económicas, las laborales, que incluyen las económicas, sociales, salud laboral y todo, depende del marco de cada país. Y luego, aparte, ya si entramos en la Unión Europea, todavía más. Es decir, quien se crea que vamos a tener, en España no tenemos los mismos días, acaba de salir la ley de familia, que está generándose bastante conflicto dentro de las empresas, por 5 días retribuidos cuando tienes a una persona de primer grado, ingreso, un uso y cargado.
retribuidos o no, ¿no? Y esta discusión las empresas 5 días, antes eran 2, con 2 de desplazamiento. En otros países tendrán 8, ¿vale? La paternidad en España ahora mismo se ha igualado, 16 semanas, para el padre y para la madre. En países nórdicos llegan al año. No podemos decir, es que a mí me da un año, yo vengo a España, soy padre, también quiero un año. Cuidado. El marco laboral, las condiciones laborales en cada país tiene sus leyes, al igual que no es lo mismo un sindicato en España que en Francia y en Alemania. En Alemania o estás afiliado a Eisenmetal o no trabajas en el sector industrial. No trabajas. Lo que hablábamos del colegio, ahí sí lo siguen porque saben que ahí está la fuerza de la administración, no es lo mismo. En Airbus, de los 13.000 trabajadores, 3.700, 500 están afiliados a comisiones obreras. Hay otros sindicatos que tienen también, SIPA es un sindicato que solo se dedica al colectivo de técnicos, pues tendrá 1.000 y pico, el sindicato UGT, CGT, ACP. Esa es la clave. La empresa, cuando comisiones obreras presenta un conflicto, sabe que hay 3.500 personas, como mínimo seguramente estén ahí. Esa es la clave de la unión, ¿no? De la actividad terrestre. Tenemos una ley, dentro del convenio tenemos hasta PG de viajes, digamos, la Política General de Viajes, que regula cómo hacer un viaje. Y regula cómo yo tengo que ir en velado, en tal billete. Si son vuelos de 3 horas, en tal condiciones. Claro, alguien podría decir, pues si hubiera negociado mejor que aparte del business de AVE me llevara al choque. No, lo vas a negociar uno bien. Pero la norma del viaje, vaya Alfonso, que tiene más nivel que yo, vaya un operario, vaya cualquier directivo, es la misma. Y eso es importante porque es un marco de regulación. Lo que te limita sobre todo es mucho diferencia, ¿no? Como Valondra comentaba, ¿no? Que todos viajen en las mismas funciones. ¿Por qué? Porque es colectivo. O sea, una de las responsabilidades fundamentales de los sindicatos es que lo colectivo siempre va a primar lo individual. A quien se meta en un sindicato pensando que arreglar lo mío tiene un problema. Lo primero que tienes que tener es ayudar a los demás y siempre lo colectivo. Hemos tenido muchos problemas por conseguir cosas colectivos con gente que decía, pero eso pierdo ya, pero ganan 40. Y eso es básico. Eso es básico para comisiones obreras, es básico. ¿Limas? Buenas. Desde el punto de vista del emprendedor, ¿cómo de difícil es en España abrir una empresa? Crear tu propia empresa. O si es como en España, no puedo contar parte de mí. Para mí, a ver, yo todas las empresas, las startups que conozco, son varias del sector espacial. A ver, para abrir una empresa, 3.000 euros de capital social y ya tienes tu propia empresa. Ya. No es difícil, ¿vale? O sea, si tienes una idea. Ahora, no es difícil eso. Lo complicado es la búsqueda de financiación. O sea, la clave, yo, por lo que vemos cada día en el despacho, es la diferenciación. O sea, ¿qué aportas tú que no aporten otros? ¿Vale? También, de cara a la búsqueda de financiación, hay financiación pública o privada. Generalmente, pues las empresas con las que tratamos van a las dos. Desde el punto de vista de la pública, pues bueno, hay que estar muy pendiente de lo que vaya saliendo, pues ahora el PERTE aeroespacial, el famoso PERTE aeroespacial. Y desde el punto de vista del inversor privado, es complicado, ¿vale? O sea, no es fácil. El inversor concibe al sector espacial como una actividad de riesgo y pues eso, muy, muy volátil, ¿no? Cosas que explotan, que suben, que no saben si va bien o va mal, están a 200, 300 kilómetros de altura. Entonces, vender tu idea a un inversor es complicado, pero se puede. No me sale la palabra ahora, pero vamos, hay grupos de family office o empresas que se dedican a la inversión que están especializadas en el sector espacial. Pero bueno, yo recalcaría, montar la empresa fácil, ahora tener una idea de negocio que sea disruptiva, o sea, siempre hay que pensar qué voy a aportar yo que no esté aportando el resto. Y si es factible o no, o sea, porque podemos tener una idea que es fabulosa, pero que luego es muy difícil de materializar. Básicamente, pero vamos, o sea, si tienes una idea, yo iría por ella. O sea, te animaría, vamos. Y luego, posterior, fíjate, ya la pena
Y las condiciones que para tener condiciones dentro de las condiciones son complejas en sí, me refiero, te lo van a hacer más difícil. O sea, condiciones a ti mismo, dices. No, pues, como tal, ¿no? Te van a poner condiciones, normas, y te van a dificultar tener ese perfil, ya sea por impuestos, etc. Ahora mismo, o sea, sé que hay una ley de startups, me la tengo que estudiar más en profundidad, o no te sabría decir, pero vamos, hay una ley de startups que se ha creado, si no me equivoco, este año o ha entrado en vigor este año. A ver, siempre hay incentivos. Creo que siempre se promueve pues empresas de carácter tecnológico, como puede ser pues, empresas del sector espacial, pues generen, ¿no? Se genere negocio. El CDTI está muy pendiente de estas empresas. Suele haber ayudas, financiación directa para este tipo de empresas. Hay que tener cuidado porque hay a veces que son ayudas en las que hay que devolver parte de la ayuda que te han otorgado, o hay a veces que es ayuda sin devolución, ¿no? O sea, hay que estar un poco pendiente. Pero vamos, yo, o sea, en general, hablando en general, creo que sí que es propicio. O sea, que el sector espacial ahora yo creo en España está creciendo mucho, está ganando fuerza. Es verdad que España no ha sido punta de lanza en espacio, siempre ha sido un proveedor o sea, España no ha sido una puerta al espacio. Siempre hemos sido proveedores de otras empresas de otros países para subir al espacio, ¿no? Entonces yo creo que ahora, pues a lo mejor con PLD así en cabeza, creo que se está abriendo una ventana de posibilidades de que España y su ecosistema industrial, pues sí que llega al espacio y hay ayudas. Hay ayudas. Yo te diría que es el mejor momento de la historia para crear una startup de espacio, pero que es difícil del copón, ¿vale? Las dos cosas. Tienes que poner un producto que no exista y tienes que convencer a alguien de que te deje dinero, porque tú no lo vas a tener para ponerlo, porque casi nadie inicia un negocio en el tema de espacio poniendo su dinero porque la probabilidad de perderlo es muy alta. Y el inversor privado también lo ve así, es muy alta. Solo en países como Estados Unidos se invierte. Está el CDTI, que lo que hace es saca un concurso donde tú, aparte de la que son financiación blanda, que son créditos blandos que hay que devolver, saca proyectos de colaboración donde obliga a que una gran empresa colabore con una pequeña en el desarrollo de algo que es estratégico para el país. Están ahora se va a sacar un PTA que viene del PERTE, que son 80 millones de euros para que las startups vayan ahí. Y las startups lo que hacen es que se presentan a todos los concursos internacionales. Por ejemplo, PLD es la más grande. PLD, desde que se ha montado, no ha dado un euro de beneficio. ¿Y cómo pagan a los trabajadores? Pues consiguen pequeños contratos con la ESA para hacer no sé qué lanzamiento tal o hacer no sé qué desarrollo. Y el lanzamiento nada, aún no han lanzado todavía. Y llevan 10, 12 años. Y es una startup. ¿Qué ha conseguido PLD? Pues PLD ha conseguido ese contrato de la ESA, ha conseguido convencer a CMV, ha conseguido convencer a otras empresas de que es viable y han ido haciendo rondas que se llaman de financiación, de captación de capital, que en realidad no es que te lo dejen, sino que te van comprando una parte de la empresa. Tú te vas cediendo una parte de la empresa y ellos son socios tuyos y van metiendo gente y la empresa va creciendo. Pero PLD, que es la mayor startup y que va a lanzar en breve su primer Miura, no ha ganado un euro. Hay que poder permitírselo también, lo decíamos. Así que hay que estar ahí y la gente que está trabajando en PLD es el proyecto más interesante en el que se está, pero el dinero que hay es el que hay. Hay gente ganando 100.000 euros, aunque el proyecto sea el más guay de todo el sector ahora mismo. Entonces, la dificultad es conseguir esa financiación. Yo conozco a la gente de GNI Space que viene de la Carlos III y que ya ha puesto en órbita pues, su micromotor de plasma y tal que están desarrollando, pues se presentan a concursos de la NASA, de la ESA, consiguen premios y con ese premio se financian. Estudiantes de doctorado y van creciendo.
si consigues, además es complicado porque el tema de espacio es a nivel mundial, con lo cual, si lo que tú haces, que crees que no lo hace nadie, lo está haciendo un tío en California, si te adelanta 3 meses, pues te has adelantado. Entonces, es el mejor momento, pero es muy complicado, porque el retorno de tu inversión es a muy largo plazo, si no que se lo digan a los de PLD, que empezaron hace más de 10, 15 años, ¿no? Y están esperando a lanzar, y si va todo bien, pues empezarán a recuperar y a remontar. Pero hay que... Yo te animo. Un pequeño aporte para el tema de los beneficios, sobre todo el dinero de enriquecimiento. En el pool de las 3 divisiones, la de espacio es la menos rentable. Es decir, que no es rentable. En cuanto a beneficio neto. Pero lo que sí que es indudable es que seguramente esa división que por I+D más rentabilidad al empleo de calidad en el país. Pero claro, ahí está la relación. Claro, que pues tienes poco de financiación, un experto. Los sindicatos están todas, están, ¿no? Pero esa es la clave. ¿Quién escribir las operaciones? Tienes la aviación civil, que es muy rentable. Perfecto. Pues con ese dinero al final. Por eso es un grupo que cuando se creó la ADS, pues un acierto que en este país se apostara porque Casa se integrara totalmente. Casa, que era una empresa de construcción aeronáutica muy dedicada a lo militar, éramos una subcontrata de Boeing, éramos una subcontrata de Airbus, en su momento, de lo que sea, de todas las empresas, hacíamos piezas para todos y nos convertimos en el grupo de ADS, y eso fue una decisión muy importante, tomada en su momento, en el año 2000, que hizo que eso de defensa de este país se metiera todo en el ¿vale? Francia, ¿no? Francia, la parte de defensa de otra empresa. Tiene el bus, y esto y por qué. ¿No? Entonces, y se hizo precisamente por esto, es decir, es que si no, no digamos, obviamente aquí no había un sector de aeroespaciales y en esos momentos no se toma esa decisión. Ya no lo había como el tejido, como hemos hablado, 13.000 en Airbus, pero bueno, si ya tanto cifras del sector en cuanto a empleabilidad, Bueno, desgraciadamente nos hemos comido ya 17 minutos. Queda claro que es un tema súper importante, se nos han quedado muchísimas preguntas en el tintero y prácticamente 2 bloques enteros, así que habrá que repetir. Pero por ahora tenemos que pasar al café. A 1:30 volvemos con Pablo y con Lucrecia, que nos van a hablar un poco de GNC, que vienen de parte de SENER. Y ahora podemos pasar al final del salón de actos para tomar un café.